Buenos días. Oremos juntos. Nuestro Dios Padre, viviente y abundante en amor y gracia, te agradecemos porque tú nos amaste y nos redimiste con la sangre preciosa del Señor en la cruz, y porque nos prometiste una herencia eterna que no se corrompe ni se deshace, y nos ayudas para que mientras vivamos en esta tierra podamos cumplir tus mandamientos en nuestras vidas, en medio de tu santa iglesia que es el cuerpo del Señor. Tú nos dijiste: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Señor, gracias por darnos la oportunidad de llevar el Evangelio a las almas perdidas que aún no te conocen ni tienen el sentido, propósito y dirección de sus vidas, para que ellos también puedan obtener la misma vida eterna y esperanza que nosotros. Y gracias por darnos la oportunidad de trabajar unidos para este propósito. Gracias por permitirnos reunirnos hoy domingo con los hermanos para poder alabarte y glorificarte. El primer mes del nuevo año 2025 ya está pasando. Te doy gracias porque nos concedes cada nuevo día y nos fortaleces con tu palabra para que en todo lo que hagamos, sea que comamos o bebamos, lo hagamos para tu gloria. Y nos ayudas a vivir de manera santa y distinguida en medio de este mundo malo y perverso, con el temor y amor a Dios. Te agradecemos porque nos has encomendado la misión del Evangelio en estos últimos tiempos. Gracias porque nos llamaste primero y nos usas preciosamente para predicar a tiempo y fuera de tiempo este Evangelio a todo el mundo. Deseamos llevar también una vida preciosa que dé abundante fruto y gloria al Padre, cumpliendo tu santa voluntad, tanto en la Iglesia como en nuestra vida personal, Señor. También oramos por los misioneros que están trabajando en el extranjero. Oramos por sus familias y por los hermanos que están colaborando unánimemente con ellos, para que día a día se expandan los límites del Señor y se complete el cuerpo del Señor que fue escogido desde antes de la fundación de este mundo. Queremos ser usados preciosamente por Dios para esta obra y vivir dedicados con gozo y agradecimiento. También anhelamos que todos los planes que tenemos este año de la Iglesia y tanto de manera personal se cumplan según tu buena voluntad. Señor, para esto acompáñanos, ayúdanos y derrama tu poder sobre nosotros. Que el Espíritu Santo nos acompañe en esta hora para ayudarnos a comprender los misterios ocultos del plan de Dios y para que todos podamos vivir obedeciendo con gozo y buena voluntad en nuestras vidas. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Hechos capítulo 26, desde el versículo 29. Les leo. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? ¿Han estado en paz, hermanos? ¿Les está yendo bien con los planes y votos que hicieron al inicio del año?
Bueno, en el mundo hay un dicho que dice determinación de 3 días. Uno se determina firmemente en su corazón a hacer algo muy bueno. Y sí, lo cumple muy bien hasta el 3er día. Pero desde el 4.º día se debilita un poco y con el paso del tiempo se va desvaneciendo. Sin embargo, creo que esto no aplica a nosotros, los cristianos salvos. Al inicio del año, a través de la palabra abundante en el retiro de invierno, cuando venga el Señor y cuando estemos delante del Señor, esperamos que Él nos diga, nos felicite diciendo que les daré una herencia de gloria que no se corrompe ni se marchita por haber vivido muy bien este año 2025. Esperamos todos recibir ese elogio, ¿verdad? El año 2025 solo ocurrirá una vez. Por eso, espero que todos podamos vivir este año con más dedicación y fidelidad, a fin de dar gozo y gloria a Dios. Para esto, cada día es un nuevo día para mí. Cada día es un nuevo día para mí, y este tiempo de hoy, y este tiempo del año nuevo, es un tiempo que realmente nunca volverá en mi vida. Por eso sería bueno pensar que cada día es nuestro primer día. Sería bueno pensar así, pero ¿primer día de qué? El primer día del resto de mi vida. El Señor ha establecido los tiempos de la humanidad. También ha determinado el tiempo de vida para cada persona. Así que este día, sin importar si me quedan unas décadas o unos años, hoy es el primer día del resto de mi vida. Todos sintieron emoción al recibir la salvación, ¿verdad? Estábamos tan felices de haber sido salvos y queríamos compartir este evangelio con las personas que más amábamos. Así cambió nuestro pensamiento y nuestra meta y dirección de vida, ¿cierto? Al ser salvos, todos sentimos el deseo de compartir este evangelio con las personas más importantes y preciosas para nosotros. Por eso nos esforzamos mucho en predicar y vivir para el Señor. Pero conforme pasa el tiempo desde que recibimos la salvación, después de experimentar varios errores y fracasos, vemos que las cosas no resultan tan fáciles. Quizás nos volvemos más relajados y tendemos a rendirnos. Esta es nuestra naturaleza pecaminosa, incluso como cristianos salvos. Por eso, para sentir esa emoción de primer amor cuando recién fuimos salvos, los cristianos tienen que pensar en cada día como el primer día del resto de mi vida. Si piensan así, aunque no sepamos cuánto tiempo nos queda, si pensamos que hoy es el primer día, todo el año será como una determinación de 3 días, porque siempre el primer día lo hacen bien, ¿no? Y seguramente ayer muchas personas fueron llamadas por Dios y partieron de este mundo. Hace poco, por un accidente aéreo, 179 personas partieron instantáneamente de este mundo. Las personas que partieron ayer seguramente tuvieron el ardiente deseo de vivir un día más. Quiero vivir mañana. No quiero morir hoy, quiero vivir un día más. Nosotros ahora estamos viviendo hoy el mañana que ellos tanto anhelaron vivir.
Por eso este tiempo de hoy, el presente, es un regalo que Dios nos da. Es interesante que en inglés la palabra present significa tanto regalo como el presente, el ahora. Por eso debemos agradecer a Dios por regalarnos cada día y pensar que hoy es el primer día del resto de nuestra vida. Así sería maravilloso que en cada día de nuestra vida se cumpliera no nuestra voluntad, sino lo que Dios desea y quiere hacer a través de nosotros. Si es que vivimos así, según el tema del sermón de hoy, ¿acaso recuerdan el título? Estaba escrito en la pantalla principal al inicio, pero creo que no lo pudieron memorizar porque es un poco largo. En el texto principal que leímos, Hechos 26-29, ahí hay una parte que dice: yo quisiera, Dios, que fueseis hechos tales cual yo soy. ¿Qué significa esto? Yo quisiera, Dios, que fueseis como yo. ¿Quiénes deseaba que sean como Él? Esto significa que yo oro a Dios para que todos sean como yo. Deseo y oro a Dios que todas las personas que escucharon estas palabras y todos los que están aquí sean como yo. En otras palabras, está diciendo, ruego a Dios que todos sean como yo. Aquí, el yo es, por supuesto, apóstol Pablo. ¿De verdad, acaso alguien de nosotros podría decir esto? Pero pienso que el yo de esta palabra, cual yo soy, no solo aplica al apóstol Pablo. Está diciendo, yo soy una persona perfecta. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero ¿quién de nosotros es perfecto? Sean como yo, imíteme a mí. Jesús cargó la cruz y caminó el camino de sufrimiento. Y nos hizo seguir sus pasos de sufrimiento y nos hizo imitar a Jesús. Dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesús nos mostró su vida que cargó la cruz y subió el monte de Gólgota. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Pero sorprendentemente Pablo también dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Veamos también 1 Corintios 4:16. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 16. Versículo 26, leamos juntos. Por tanto, os ruego que me imitéis. Aquí me se refiere al apóstol Pablo. Por tanto, os ruego que me imitéis. Pablo dijo esta palabra en otro sitio también, en Filipenses 3. Veamos Filipenses 3. Versículo 17, Filipenses 3, 17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en vosotros. Hermanos, sed imitadores de mí. Entonces, ¿qué es lo que debemos imitar del apóstol Pablo? Y Pablo estaba diciendo estas palabras defendiéndose ante las personas de alta autoridad, como el Herodes Agripa II y Festo, el gobernador enviado desde Roma.
Eran personas de alto rango, gobernadores, personas ricas y con gran poder. En ese lugar, Pablo dijo: yo ruego a Dios que todos, absolutamente todos, sean como yo. Sean ustedes todos como yo. Mientras estaba encadenado, atado como prisionero aún todavía sin sentencia, era un detenido en espera de juicio. Así como prisionero estaba siendo interrogado. Pero este Pablo dijo: excepto estas cadenas me están atando ahora. Excepto esto ruego a Dios que todos los que están aquí fuesen hechos tales cual yo soy. Entonces, ¿en qué situación está este apóstol Pablo, que dice: sean ustedes como yo? Estaba en una situación donde era imposible decir esto. ¿Podrían sus palabras ser tomadas en serio? Pero sin importar todo eso, con valentía él dijo: deseo que todos ustedes sean como yo. Esto es la predicación. Entonces, este Pablo del que se habla aquí era blasfemo, perseguidor e injuriador. Era alguien que se oponía al Evangelio, se oponía a Jesucristo y perseguía a los cristianos que creían en él. Es decir, era un perseguidor de los salvos, de la iglesia. Por eso, ¿cómo se describió Pablo a sí mismo? Al reflexionar su vida pasada después de ser salvo, realmente dijo: yo soy el primero de los pecadores. Siendo yo el primero de los pecadores, fui salvo. Soy inmensamente feliz. Yo tengo la esperanza. Si alguien como yo pudo ser salvo y vivir tan feliz y gozoso, ¿quién no podría ser salvo? Realmente soy una persona bendecida. Está diciendo esto. Entonces, para poder decir las palabras como Pablo, ¿qué tipo de personas debemos ser primero? Personas que han recibido la salvación con certeza, los que recibieron el perdón de sus pecados, el perdón de pecados pasados, presentes y futuros a través de la eterna redención cumplida por la sangre de Jesús. Los que han obtenido la libertad y viven valientemente teniendo esa esperanza del cielo. Entonces, ¿qué diría una persona así como Pablo? Aunque físicamente y mundanamente me veo así, me siento orgulloso. Yo estoy feliz. Aparte de esta apariencia física, deseo que todos ustedes vivan con esta paz interior, esta felicidad y esperanza del cielo que se han cumplido dentro de mí. Deseo que sean como yo. ¿Pueden decir esto con confianza? Si algunos padres dicen a sus hijos o a otras personas sobre su profesión, sobre el trabajo que hacen: aunque yo hago ese trabajo ahora, nunca quiero que mis hijos lo hagan. Entonces, ¿qué tipo de trabajo sería ese? No sería un trabajo valioso, ni un trabajo que realmente dé felicidad, ¿verdad? Hay varios tipos de trabajos. Hay educadores, militares, empleados bancarios, empleados de empresas, negocios propios, así hay muchos tipos. Pero cuando uno quiere que sus hijos también hagan el trabajo que está haciendo, ¿por qué es eso? Pues físicamente ese trabajo es realmente gratificante, valioso y bueno. Entonces uno querrá heredarlo a sus hijos, ¿no? Pero algunos padres podrían decir: por lo menos no quiero que mis hijos hagan el trabajo que yo hago. Puede ser que digan eso, ¿verdad?
Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, los cristianos salvos? Les daré un ejemplo concreto. Los hijos de un evangelista que predica la palabra. Si ese pastor o predicador dijera, sí, yo hago este trabajo, pero es tan difícil y duro que no quiero recomendárselo a mis hijos. Entonces, ¿cómo sería ese evangelista? Es un ejemplo nada más. Está haciendo su trabajo sin sentir el alto valor, ni la satisfacción, gozo y gratitud. Y eso está claramente mal. Es solo un ejemplo, ¿sí? De la misma manera, si uno ha recibido la salvación con certeza y tiene la esperanza del cielo, no querrá compartir este secreto que tiene dentro con las personas más cercanas, preciosas y amadas. Cuando alguien se entera primero de una noticia que otros no saben, ¿qué hace? Llama por teléfono, ¿sabías esto? Dice que esto pasó, que aquello pasó. Cuando uno recibe una nueva noticia, y si alguien todavía no lo sabe, tiene el deseo de informarles. Si uno tiene algo precioso y valioso, ¿no querrá compartirlo con las personas que ama? Entonces, si uno está seguro de su salvación y tiene certeza de la esperanza del cielo, no puede dejar de compartirlo con otros. Deseo que usted también sea como yo. ¿Pero quién eres tú? Sí, yo antes era una persona así, pero a través de la palabra recibí la salvación y mi vida cambió. Ahora soy verdaderamente feliz. Si usted también escucha la palabra, escucha el evangelio y recibe la salvación, puede ser una persona feliz como yo. Así que por favor escuche la palabra una vez. ¿No diríamos esto? Por eso, aquel que predica a otros es una persona que tiene la certeza de la salvación que recibió y tiene la certeza de la herencia celestial y eterna que Dios le prometió para el futuro. Cree plenamente que esa esperanza es tan grande y tan maravillosa para él que no puede dejar de hablar de eso. Por eso dicen, sean como yo. Pero si uno se avergonzara de compartir el evangelio y dudara en mencionarlo, ¿qué significaría eso? La salvación que tengo, la esperanza del cielo, se está volviendo borrosa. Así que la palabra principal de hoy, quisiera Dios que fueseis hechos tales cual yo soy. Tales cual yo soy. Veamos nuevamente el texto principal. El trasfondo de estas palabras es el siguiente. El apóstol Pablo era un perseguidor y blasfemador, ¿verdad? Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Con el paso del tiempo, después de recibir la salvación, Pablo miró hacia su pasado y dijo, Dios, gracias. Yo fui un blasfemador, como dice aquí en la palabra, era un perseguidor, alguien que perseguía a la iglesia, rechazaba el evangelio y era un agresor. Lideraba el arresto de los creyentes en Jesús. Yo voté a favor de matar a Esteban y guardé las ropas de los que lo apedrearon. Y no solo eso,
Y no solo en la tierra de Israel, sino que incluso fui el extranjero para liderar el arresto de los cristianos. Si este Saulo hubiera terminado su vida sin recibir la salvación, realmente habría sido alguien que merecía estar en lo más profundo del infierno. Pero Dios tuvo misericordia de alguien como yo y me salvó. Yo soy primero de los pecadores. Entonces, ¿quién no podría ser salvo? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todas las personas pueden ser salvas. ¿Cómo? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si se arrepienten y creen en el Evangelio, todas las personas pueden ser salvas. Para eso escuchen la palabra. Pablo era este tipo de persona. Y él fue a Damasco con cartas del sumo sacerdote para arrestar a los cristianos en el extranjero. Se fue al extranjero, ¿no? En Damasco, al mediodía en el Medio Oriente, eran las 12 del día, ¿no? Realmente durante el día el sol es tan fuerte y caliente que hay muy poca gente en la calle. Pero incluso en ese caluroso mediodía, desafiando ese calor sofocante, él fue a Damasco para perseguir a los que creían en Jesús, a la iglesia. Pero a las 12, en el mediodía, el Señor apareció con una luz más brillante que el sol. Una luz más brillante que el sol que el Señor creó en el cielo. Jesús vino como la luz del mundo, ¿verdad? Jesús que es la luz, Dios que es la luz. Una luz más brillante que la luz que Él creó. Jesús resucitado apareció y le dijo a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuándo persiguió a Jesús? Perseguir a los cristianos. Perseguir la iglesia es perseguir a Jesús, quien es la cabeza de la iglesia. Bien, veamos. Volvamos a Hechos 26. Desde el versículo 12. Ocupando en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A los que rechazan y no creen en el Evangelio, hay casos en que Dios los humilla más y más para que sean salvos, ¿cierto? Al ver una luz más brillante que el sol, sus ojos se oscurecieron, perdió la vista, y entonces le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es el aguijón aquí? Es un palo de 2 a 2.5 metros que usa el agricultor para arar, un lanza que tiene clavados pinchos de hierro y astillas de hueso. Con eso aran o los bueyes tiran de la carreta. Cuando el buey es perezoso o no va hacia donde quiere el agricultor, lo golpea con ese palo, con aguijones. Entonces dice que instantáneamente sale sangre. Duele, ¿verdad? Entonces el buey obedece. Aún así, si el buey se resiste y por tanto cansancio da coces, da patadas por atrás, se dice que cuando los agricultores no usan el aguijón, lo cuelgan en la parte delantera del carro o del arado, detrás. Entonces, ¿qué pasa si el buey da coces?
Los pinchos de hierro se clavan en las patas traseras del buey. Sale sangre. Entonces el buey recuerda, cuando doy cosas duele así, entonces mejor no lo hago más. Así obedece. Y en la expresión hebrea, así se refieren a aquellos que desobedecen y se rebelan contra la palabra de Dios. A los que no obedecen y se rebelan, los describe así. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo se sorprendió enormemente. El versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues, tú me estás persiguiendo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ¿cuándo persiguió a Jesús? Si Jesús murió, resucitó y ya ascendió. Perseguir a la iglesia y perseguir a los cristianos salvos es precisamente perseguir a Jesús. ¿Qué hace Dios con aquellos que se oponen y se rebelan contra el Creador que hizo los cielos y la tierra? Ciertamente habrá retribución. Pablo había cometido este pecado de oponerse a Dios y a Jesús. Entonces el Señor lo derribó apareciendo delante de él en una luz más brillante que el sol. No está aquí en el capítulo 26, pero en Damasco dice que había un hombre piadoso llamado Ananías que vino a él. Vino a él y le impuso las manos y le predicó la palabra. Lo bautizó y Pablo fue salvo. Pablo encontró al Señor resucitado en Damasco y recibió la salvación y su vida cambió por completo. Su vida dio un giro. El que perseguía a Jesús se convirtió en alguien que predicaba y proclamaba a Jesús. Cambió 100%, 180 grados a ese Pablo. Ahora Jesús le encomendó una misión. Versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Versículo 16. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. De las cosas que has visto, vio el Señor resucitado en la luz, y de las cosas en que me apareceré a ti, ¿qué son? Pablo registró luego en sus epístolas el misterio de la iglesia que otros apóstoles no conocían, y él ascendió hasta el tercer cielo. Dios le mostró el misterio de su administración divina a Pablo. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Eso es lo que significa acá de aquellas en que me apareceré a ti, para ponerte por ministro y testigo. Aquí ministro significa siervo, esclavo. Pero ahora Pablo ya no era dueño de sí mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. Cuando recibimos la salvación, el Señor Jesús se convierte en nuestro Salvador, pero después de ser salvos en nuestra vida diaria, Él se convierte en nuestro Señor, nuestro dueño. Él es Salvador y también Señor. Se convirtió en el Señor, en el dueño de la vida de Pablo. Así que, después de ser salvo, el Señor le dio esta preciosa misión, y ahora en sus primeros, segundo y tercer viaje misionero, continuó viajando y predicando desde Jerusalén, Judea, luego Antioquía, luego en lo que hoy es Turquía y después hasta España y Roma. Predicó el Evangelio
en muchas regiones de aquel tiempo. Y donde quiera que iba el apóstol Pablo, se establecían iglesias. Esas son las iglesias primitivas. Así que para ponerte por ministro y testigo, significa que fue hecho testigo para dar testimonio del Evangelio. Ni estimo preciosa mi vida para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así que Pablo fue martirizado, fue decapitado en una prisión romana. Hasta el momento de su muerte no dejó de glorificar y proclamar el Evangelio como ministro y testigo. Veamos el versículo 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. La salvación se recibe a través del Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creyeron en el Evangelio y fueron salvos. ¿Y qué viene después? Primero somos redimidos y llegamos a ser un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pero supongamos que dicen que son salvos, pero no hay frutos en sus vidas. Cada árbol se conoce por su fruto. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El fruto de la justicia, los 9 frutos del Espíritu, el fruto de la predicación. Producir muchos frutos es el resultado de la vida de un cristiano salvo. Así que según esta palabra aquí, cuando nos arrepentimos y volvemos a Dios, cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio somos salvos, ¿verdad? La vida después de esto, la vida de un cristiano salvo, consiste en hacer obras dignas. Como dice el cuerpo, sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aunque el cristiano salvo sí es salvo por gracia mediante la fe, la vida después de la salvación debe tener resultados. Deben haber obras. Deben haber frutos, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Así es como se predica este Evangelio. Pero el contenido del Evangelio que Pablo predicó era la palabra. Cuando Pablo impuso las manos, las enfermedades se curaron, incluso cuando tocaron su ropa. Se manifestaron muchos milagros a través de él, pero uno no se salva por eso, sino únicamente a través de la palabra escrita. Veamos lo que sigue, versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Significa que no hizo algo peculiar. ¿Qué es lo que Pablo proclamó y testificó como testigo? Aunque Pablo recibió respuestas a sus oraciones e hizo milagros y señales, no se jactó de esas cosas. Aquí dice, las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. ¿Quiénes son los profetas y Moisés? Se refieren al Antiguo Testamento. Esta palabra escrita en las Escrituras, las palabras profetizadas. El cumplimiento de esa palabra profetizada es precisamente Jesucristo, el Mesías. El Mesías que los judíos habían recibido como promesa. Era el Mesías que ellos tanto esperaban y anhelaban, les predicó la palabra. Pero los judíos que registraron y preservaron la palabra y pensaban que creían bien en Dios, no creyeron. ¿En quién no creyeron? Aunque el Mesías, la esperanza de la nación de Israel, vino y se les apareció como cumplimiento de la promesa, los judíos no lo aceptaron. ¿Por qué? El Mesías que ellos esperaban era uno que vendría con una vara de hierro en su mano derecha, que quebrantaría las naciones como vasijas de barro y restauraría a Israel, que había perdido su soberanía y que había sufrido duramente por 600 años bajo otras grandes potencias.
¿Pero qué dijo Jesús? A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a quien quiera quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan, haced bien a los que os aborrecen. Los judíos no podían entenderlo en absoluto. Esperaban un Mesías que destruiría a Roma, su enemigo, que les daría la independencia nacional y haría de ellos una nación próspera y rica. ¿Pero qué dice la Escritura? El primer Mesías que vendría sería un Mesías sufriente. Incluso los discípulos que lo siguieron durante 3 años no estaban interesados en un Mesías sufriente. Cuando 2 discípulos estaban yendo a Emaús, hablando del reciente acontecimiento de la muerte de Jesús, a quien consideraban un profeta en Israel, Jesús, habiendo resucitado, se les apareció y les explicó las Escrituras. ¿Qué Escrituras les explicó? La palabra del Antiguo Testamento que escribió Moisés y los profetas. ¿Y qué dice esa palabra del Antiguo Testamento? Les habló sobre el Mesías que debía sufrir primero y luego resucitar y recibir gloria. Busquemos Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículo 25. Lucas capítulo 4, versículos 25 y 26. Leamos juntos. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? El Mesías, el Cristo profetizado en el Antiguo Testamento, en hebreo Mesías, en griego es Cristo y en nuestro idioma Salvador. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas? Primero era el sufrimiento y luego que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Dice que cuando les explicó estas palabras, luego sus corazones ardían. Les explicó estas palabras. Pero ¿cómo eran los judíos en ese tiempo? No les interesaba un Mesías sufriente, no tenían interés. Querían la expulsión de Roma, la independencia nacional y la prosperidad de Israel. Consideraron a Jesucristo, quien vino a resolver el problema del pecado y salvar sus almas, que murió en la cruz, como un fracasado. No reconocieron que Jesús, a quien veían, era el Mesías. Por eso dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ellos no sabían. Por eso Jesús, cuando sufría en la cruz, oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oró pidiendo perdón por los pecados cometidos en ignorancia. Veamos también 1 de Pedro 1:11. 1 de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro 1, versículo 11, leamos juntos. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esta palabra también está en Filipenses 1, versículo 7 al 9. Él fue obediente hasta la muerte. Y le fue dada la autoridad para juzgar. Ante él se doblará toda rodilla. Pero primero fue el sufrimiento, la cruz,
y después viene la gloria. Sin la cruz no hay resurrección. Sin el sufrimiento de la cruz no hay gloria. No cross, no crown. Porque hay la cruz, también hay la gloria. Esto también nos dio como ejemplo. El apóstol Pablo era un perseguidor de los cristianos salvos, los creyentes, la iglesia. Es decir, él era un hombre que perseguía a Jesús. Causó mucho sufrimiento a muchos cristianos de la iglesia primitiva, pero su vida dio un giro. Ahora por predicar a Jesús y el evangelio ya no causaba sufrimiento, sino que los recibía. Después de completar su primer y segundo viaje misionero, Pablo fue a Jerusalén. No tenía ningún pecado. Los apóstoles que fueron salvos antes que él le aconsejaron: hay creyentes en la ley que también son salvos. Así que los gentiles salvos que están con ellos también deben realizar los ritos de purificación. Aunque todo esto era una sombra, dice Pablo, me he hecho a los judíos como judío, a los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley, para ganar a sus almas, ¿no? Pablo lo hizo así, y entró en el templo, realizó los ritos de purificación. Pero los judíos que venían del extranjero causaron un alboroto. Ese hombre llamado Pablo es alguien que transgrede la ley. Es un hombre que profana el templo. Así que la multitud agarró a Pablo. Si lo hubieran dejado, ciertamente habría muerto. Pero el tribuno militar romano llamado Lisías lo rescató dramáticamente. Y aunque no sabían qué pecado había cometido, lo ataron, y cuando justo lo iban a azotar, Pablo dijo: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión escuchó esto y se lo informó al tribuno Lisías, él se sorprendió. Dime, ¿de verdad eres ciudadano romano? Él dijo: sí. El tribuno Lisías le dijo: yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. ¿Y tú? ¿Cómo la obtuviste? Lo soy desde nacimiento. Lo dijo con firmeza. Desde ese momento tuvieron miedo, así que el tribuno lo protegió. Pero los judíos enfurecidos intentaron de cualquier manera matar a Pablo. Pablo le dijo al tribuno Lisias ante los judíos reunidos: te ruego que me permitas hablar al pueblo de Israel. Permíteme. Se defendió desde las gradas. Habló sobre su encuentro con el Señor en Damasco y cómo él predicó este evangelio y que no había cometido ningún crimen. Por supuesto, no estaba haciendo excusas patéticas por su inocencia. Más bien era una predicación que testificaba de Jesucristo, quien vino a salvarnos. ¿Pero qué hizo la multitud enfurecida? No escucharon. Eran muy tercos. Pero el contenido de la predicación de Pablo en ese momento es precisamente esto. El Mesías vino como fue profetizado en el Antiguo Testamento. Él es Jesús. Y Él murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó. Yo me encontré con ese Jesús resucitado. Entonces, ¿cómo reaccionaron los judíos? Causaron un alboroto aún mayor. Y como era demasiado peligroso, lo llevaron a un lugar seguro y el siguiente día iban a tener otro juicio. Pero como los judíos tramaron un complot, lo sacaron secretamente a Cesarea durante la noche, rodeado por 470 soldados, incluyendo la infantería, caballería y lanceros. El gobernador romano asignado a Cesarea, en ese entonces era el gobernador Félix. Los judíos gritaban:
maten a Pablo, debe morir. Pero bajo la ley romana, no pueden ejecutar a alguien sin establecer un crimen y sin juicio. Presentad vuestra acusación, presentad vuestros cargos. Así que fueron desde Jerusalén a Cesarea el sumo sacerdote y los religiosos malvados. ¿Por qué Pablo merece la muerte? De verdad no había cometido ningún crimen. El gobernador Félix también vio que esto no era una cosa digna de muerte. No hay pecado. Lisias también sabía que Pablo no tenía ningún pecado, pero que los judíos querían matarlo por sus problemas religiosos y de su lenguaje. Por eso se lo dijo al gobernador Félix. Entonces, en presencia de Félix, lo interrogaron de nuevo. Y los judíos del Sanedrín vinieron y lo interrogaron otra vez. Y luego Félix, para ganar el favor de los judíos, no liberó a Pablo aunque era inocente, sino que lo mantuvo encarcelado. ¿Y qué pasó después? Félix fue reemplazado. Fue reemplazado por el nuevo gobernador Festo. Así que el gobernador Festo, también curioso, lo interrogó otra vez. ¿Qué pecados has cometido? Pero no ha pecado. 4 veces así lo interrogaron. Y Pablo expuso su posición. Pero no eran excusas patéticas. Desde Hechos 22 hasta el 26, el texto principal de hoy, el 26, fue su defensa final. Pero en esa defensa, como acabo de mencionar, no eran excusas patéticas. Yo soy inocente y de todas formas voy a demostrar mi inocencia para ser liberado. No era así. Más bien, Pablo probablemente habría pensado: yo quiero predicar este evangelio en Jerusalén, en toda Samaria, en toda Asia, en la tierra de Turquía y luego ir hasta Roma y hasta España. Pero Roma estaba muy lejos, ¿verdad? Lo deseaba fervientemente. Y Jesús también se le apareció en la noche y le dijo: como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Busquemos Hechos. Hechos capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor se apareció y habló a Pablo en la noche, diciendo: ten ánimo, a pesar de que ahora estás atado como prisionero, ten ánimo. Como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Jesús dijo que lo haría ministro y testigo, ¿verdad? Esta es la misión que el Señor dio directamente a Pablo. Así que el apóstol Pablo no estaba pensando como quiero ser liberado rápidamente, no. Además, el Señor resucitado también le dijo a este Pablo que testificaría de él ante los reyes y personas de alto rango, muchos gobernantes y líderes políticos. Y sorprendentemente esta profecía se cumplió ahora en Hechos 26. El rey Agripa. Este es Agripa II. Y sorprendentemente, este Agripa es de la línea de Herodes. De verdad era una persona muy malvada que fue usada como instrumento de Satanás. Todo ese linaje fue así.
Por ejemplo, Herodes el Grande fue quien masacró a todos los niños menores de 2 años en Belén tratando de matar a Jesús. Voy a matar a todos esos niños para matar a Jesús, que dicen que apareció como el rey de los judíos. ¿Qué tan cruel es eso? Asesinó a todos los niños varones menores de 2 años en un pueblo. Herodes el Grande fue muy cruel. Herodes el Grande no temía a Dios. No tenía interés en el mundo eterno, sino solo en lo visible, en cómo vivir bien y comer bien en este mundo. Era el zorro del que habló Jesús. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Y quién fue el hijo de Herodes el Grande? Herodes Antipas. ¿Y quién es Herodes Antipas? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, quien clamaba en el desierto comiendo langostas y miel silvestre, vestido con pelo de camello, él clamó en el desierto y fue el que preparó el camino de Jesucristo. Pero Herodes Antipas fue quien encarceló a Juan el Bautista. Fue quien cortó su cabeza en la cárcel y la puso en una bandeja y se la dio a su esposa. ¡Qué maldad! Satanás, el diablo, usó la dinastía de Herodes para atacar la obra de testificar a Jesús que puede traer la salvación a muchas almas. Realmente, el diablo usó la dinastía de Herodes. Y su hijo es Herodes Agripa I. Herodes Agripa I, cuando el evangelio se estaba difundiendo activamente en Jerusalén después de Pentecostés, los líderes religiosos judíos no querían que esta doctrina se propagara. Por eso, para ganar el favor de ellos, Herodes Agripa I, es decir, el nieto de Herodes el Grande, mató a espada a Santiago, al hermano de Juan, quien predicaba el evangelio de manera más activa. El primer mártir entre los apóstoles de Jesús fue Santiago. ¿Y quién lo mató? Herodes Agripa I, el nieto de Herodes el Grande. Este Herodes que aparece aquí hoy es el Herodes Agripa II. Herodes Agripa II es el bisnieto de Herodes el Grande. Y ahora él estaba interrogando a Pablo, quien predicaba fuertemente el evangelio. Esto era una audiencia, no un juicio. El gobernador Festo asumió el cargo en reemplazo del gobernador Félix. Y al llegar vio que Félix había encarcelado a un prisionero, y era Pablo. Por eso el gobernador Festo interrogó a Pablo, a quien Félix había encarcelado, y pues no tenía pecado. ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas? No. A César apeló. Entonces debió ir a Roma para ser juzgado por el emperador romano. Si es así, se debía escribir al menos un reporte diciendo: esta persona va a ser juzgada por tal crimen, ¿no? Pero cuando el gobernador Festo lo examinó, vio que no había cometido nada. Y justo en ese momento, Herodes Agripa II y Berenice, su esposa, que en realidad era su propia hermana menor. De verdad, la dinastía de Herodes era una familia moralmente sucia y corrupta. Pero el diablo Satanás usó la dinastía de Herodes para oponerse a la voluntad de Dios, para rechazar el evangelio y evitar que se propague. Cuando Agripa II vino para saludar al gobernador Festo, este le dijo: «Oh rey». Festo dijo:
Hay un prisionero que los judíos quieren matar, un hombre llamado Pablo, pero por más que lo miro, no tiene crimen. Es una persona que podría ser liberada, pero ha apelado a César. Entonces necesito escribir algo de él. Por favor, aconséjeme. Entonces Agripa, por curiosidad, dijo, yo también he oído de él. También quiero conocer a Pablo. Herodes Agripa II apareció con su hermana y esposa Berenice, vestidos con ropa muy buena. Y los tribunos, los oficiales de alto rango, y también había judíos incluidos ahí. Ellos vinieron y Festo ordenó que traigan a Pablo. Entonces Pablo declaró: al encontrarme con el Señor resucitado en Damasco, no puedo sino ir por todo el mundo predicando este evangelio. Soy una persona transformada así. No dio excusas, sino que más bien les predicó el evangelio. El evangelio que yo predico es a Jesucristo, el Mesías prometido, quien es la esperanza de Israel y la esperanza de los judíos. Él vino a esta tierra de Israel, murió en la cruz para pagar los pecados. Para pagar los pecados de toda la humanidad, murió y resucitó. No le creyeron. ¿Por qué se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿No es Él el Dios todopoderoso? Él es todopoderoso, el Shaddai, el Dios todopoderoso. En realidad los judíos, diciendo que creían en Dios, no creían en Él. Así que el apóstol Pablo siguió defendiéndose. En sí, esta defensa era la predicación. Mientras le predicaba este gobernador Festo, que no era judío, él no conocía las escrituras, ni sabía nada sobre la religión o la fe de los judíos. Solo le interesaban las cosas visibles de este mundo, el poder político y las riquezas mundanas. Después de escuchar toda la defensa final del apóstol Pablo, dijo: estás loco. Estás loco, Pablo. Veamos Hechos 26, versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Ahora Pablo trató de predicar a Agripa, pero Festo era un hombre muy carnal. Era alguien que no podía entender el evangelio por más que lo explicara. Al escucharlo hablar con tanta convicción, Festo sabía que Pablo había estudiado mucho y había recibido la más alta educación en la escuela de Gamaliel. Y también pensaba que este hombre era económicamente rico. Por eso dice que muchas veces lo hacía venir y hablaba con él esperando que Pablo le diera dinero. Estás loco. Aún así, Pablo usó muy respetuosamente el más alto título honorífico. Este título, excelentísimo. Este título, excelentísimo, significa el más distinguido. Excelentísimo Festo. Si le dijo: estás loco, ¿no debería sentirse mal? Pero en lugar de refutar y confrontar eso, usó el título más alto y honorífico. Dijo: ¿qué dijo acá? No soy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Es una respuesta extremadamente respetuosa. Y ahora la atención está en Agripa. Agripa II era el último de la dinastía herodiana, porque en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito invadió y el reinado de Herodes terminó ahí.
Pero este Herodes Agripa II, aún así, era mejor que su tatarabuelo, Herodes el Grande. Incluso fue mejor que su abuelo y su padre. Por eso, Pablo pensó, si incluso yo, el primero de los pecadores, pudo ser salvo, este Herodes Agripa II está mostrando tanto interés en la palabra ahora. Sería bueno que realmente fuera salvo. Hermanos, de verdad nosotros no debemos elegir a quién predicar. Sin importar cuán alto sea su posición o rango, cuán difícil sea acercarse a ellos, si Dios pudo salvar y transformar al primero de los pecadores, seguramente podría hacer lo mismo con Herodes Agripa II, si así lo deseó. Entonces Pablo con expectativa le habla al rey Agripa, dejando de al lado a Festo. En el versículo 26 dice: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con tanta confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Dijo esto porque Herodes Agripa II tenía la autoridad para nombrar al sumo sacerdote, y además protegía el templo de Jerusalén. Por eso Pablo pensó: sin conocer el Antiguo Testamento, uno no podría hacer esto al azar. Este hombre ciertamente conoce las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso dijo: ¿crees a los profetas? Yo sé que crees. Pero tampoco Herodes Agripa II tenía interés en el Evangelio, pues ¿qué dijo? Veamos juntos, versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades. Eso podría referirse al corto tiempo dedicado a predicar el Evangelio, pero eso realmente no es poco. Si en ese momento, supongamos que el emperador romano, César, hubiera enviado un soldado con una carta a Herodes Agripa II, diciéndole, Rey Agripa, cree en Jesús y sé salvo, como dice Pablo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Sería eso un mensaje corto o largo? Es más corto que todo lo que Pablo dijo. En ese caso se habría inclinado y dicho que sí, creo en Jesús. El mensaje del Evangelio que trae salvación no depende si es largo o corto, sino de la obra de Dios. Por eso, ¿qué dijo Pablo? Versículo 29, este es el texto principal de hoy, leámoslo juntos otra vez. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Por poco o por mucho, no solamente tú. ¿Quién es este tú aquí? Es Herodes Agripa II, sino también todos los que hoy me oyen. ¿Quiénes son aquí todos los que me oyen? Las personas que están aquí, todos los que están escuchando mis palabras son estas. Busquemos Hechos 25, versículo 23. Son las personas que están en esta audiencia, los que estaban observando la audiencia. Leamos el versículo 23. Leamos. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Aquí están todas las personas de alto rango. Están reunidos los ricos, los influyentes, los gobernadores. Sin embargo, en esa situación, el apóstol Pablo no se intimidó, sino que habló valientemente. Ruego a Dios que no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen sean como yo. No es que alguien se salva porque Pablo hable bien. Sea que uno hable elocuentemente o mal, Dios obra a través de esta palabra. El apóstol Pablo lo anheló fervientemente, que todos los que están aquí, como dice esta palabra,
Yo ruego a Dios que sean como yo, excepto estas cadenas. Deseo que Dios los salve. Así que este yo del apóstol Pablo no solo se refiere a Pablo, sino a cada uno de nosotros que estamos escuchando la palabra hoy. Hermanos, ¿están seguros de su salvación? ¿Están seguros de la esperanza del cielo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Aunque no lo digamos así con las palabras, y aunque no lo expresemos tal cual así, por lo menos no deberíamos compartirlo a mi familia. Ahora viene el feriado de Año Nuevo Lunar y probablemente nos encontraremos con personas de la familia que no vemos habitualmente. Pensemos, yo soy salvo y me regocijo en esta esperanza, pero entre mi familia y mis hermanos hay algunos que tienen más recursos económicos que yo, quienes han estudiado más que yo, quienes tienen una posición social más alta que yo. Es difícil, tienen un corazón muy altivo, pero no por eso debemos dejar de predicarles. Pablo estaba en condición de un prisionero, y entre los que escucharon sus palabras estaba un rey, Herodes Agripa II, también estaba el gobernador Festo enviado desde Roma, no solo estaba el tribuno Lisias, sino muchos tribunos. Ahí estaban las personas importantes que comandaban miles de soldados. Había muchas personas de alto rango ahí, y en esa situación él dijo, deseo que todos ustedes sean como yo. ¿Qué significa eso? Antes yo era así, pero recibí la salvación y ahora soy tan feliz. Por eso si ustedes escuchan esta palabra y reciben la salvación, también serán como yo. Podrán ser felices. ¿Cuál es nuestra motivación para predicar? Es por amor. A quien amamos, queremos darle lo más precioso, ¿no? ¿Y qué es lo más precioso que tenemos? Es lo que está dentro de nosotros, el misterio del Evangelio. En el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Hay varias maneras de glorificar a Dios, y entre ellas, los que enseñan la justicia a la multitud, los que dan fruto. ¿Qué fruto es este? En Romanos 16:5 dice, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y en 1 Corintios 16:15 dice, la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Siendo nosotros salvos, cada persona a quien guiamos al Señor y recibe la salvación, cada uno de ellos es un fruto y una cosecha que entregamos al Padre. Cuando damos ese fruto y lo presentamos al Padre, esa es la máxima gloria para Dios y es lo que más agrada a Dios. Pero ¿con qué actitud debemos hacerlo? Como mi salvación es segura y mi esperanza es tan clara y cierta, también deseo que ustedes sean como yo, ya sea su familia que aún no es salva, sus parientes, vecinos o desconocidos. Ruego a Dios que todos sean como yo. Que sean como yo. Predicamos para hacer que los demás sean como nosotros, ¿sí? Oremos juntos. Dios Padre Todopoderoso y viviente, Señor, que has dicho que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios y que todo lo puedes hacer. Nuestra salvación es tan segura y hemos sido verdaderamente salvos por tu gracia y amor gratuito y vivimos en esta tierra con el gozo y gratitud con la esperanza celestial. Gracias porque nos diste lo más precioso que es la potestad de ser hijos de Dios. Nos diste el derecho de ir al cielo y la herencia eterna que tú, Dios, nos has prometido para el futuro. Gracias, Señor, pero aún hay muchas personas a nuestro alrededor que no conocen este asombroso amor de la cruz.
En nuestro corazón oramos ante Dios para que ellos también sean como nosotros. Con nuestro corazón pedimos que nos uses y nos guíes preciosamente para poder guiar valientemente a cada persona que nos has confiado ante ti y que ellos sean salvos para que cuando estemos ante el Señor ellos puedan ser nuestro gozo y gloria. También te pedimos que esparzamos el olor de Cristo a cada persona que encontremos durante el año nuevo lunar y que cumplamos nuestra misión como testigos y cartas de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó y nos ama. Amén.